Esto es Permanencia Involuntaria. Instrucciones para sobrevivir a la cultura y los espectáculos del nuevo siglo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Permanencia Involuntaria. Yo soy Fausto Ponce y me acompaña el día de hoy Montserrat Pérez Bonfil. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Bueno, pues el tema de hoy es la película Coco. Vamos a hablar sobre Coco, que a todos nos gustó, o bueno, a la mayoría de la gente le gustó, pero hay muchas personas que estaban muy indignados porque decían que así no era México y que era un retrato superficial y muy Disneyland de nuestra cultura, ¿no? Bueno, pues sí, pero no es de toda nuestra cultura, es de un evento específico en una noche específica de nuestra cultura, ¿no? Claro. Bueno, a mí me encantó. ¿A ti te gustó? A mí me encantó, me sacó lágrimas, menos, o sea, quitando los 40 minutos previos de la noche de las Frozen y su tragedia con, ¿cómo se llama el mono ese? Híjole, se me olvidó el nombre del mono, pero ahorita lo Olaf. encontramos. Olaf. Olaf. Ajá. El mono. Eso fue horrible, fue una fea experiencia, pero luego todo se puso muy bien. Pero todo se puso genial. Oye, pero diles que no estamos en vivo porque no voy a hacer. Bueno, sí, no iba a decir nada en realidad, pero ahora ya todo el mundo sabe que no estamos en vivo. Pero ¿Los bueno, ibas a engañar? no los iba a engañar, pero tampoco les iba a decir la verdad. Que es algo distinto. Sí, es distinto. Y menos doloroso. Bueno, pero ya que lo saben. Bueno, ya que lo saben, también hay que decir que en estos días se estrenó Coco en Estados Unidos y le fue bien en el primer día de apertura, $2.3 millones, y fue un preestreno, como le llaman, es decir, no sale a todas las salas. Uh-huh. Entonces, el martes hubo un preestreno de Coco y generó $2.3 millones, lo cual es bastante bueno. En su momento, Frozen generó cerca de 1.6 millones. Ok, pues seguramente por eso pusieron Las Aventuras de Olaf antes de Coco, pero... Pues mira, no sé, pero es un buen estimado. Es decir, se proyecta que Coco puede llegar a los $60 millones en el primer fin de semana. Yo creo que sí, o sea, en IMDb está en 9.1 puntos de 10. O sea, esta calificación es súper difícil que una película la obtenga. Claro. En esta plataforma, la verdad. Mira, fíjate, Frozen en el primer día fueron, insisto, 1.6 millones más o menos. Uh-huh. Y para el primer fin de semana fueron 67 millones los que recaudó. Entonces le fue bastante bien y en todo el mundo fueron $1,276 millones más o menos. Entonces, al ritmo que va Coco, esperemos que le vaya bastante bien y que sí llegue a la proyección de al menos $60 millones en el primer fin de semana. Es decir, no se proyecta que vaya a ser un fracaso. Por ejemplo, la Liga de la Justicia en su primer fin de semana recaudó $96 millones. Es muy poquito. Pues claro, pero estás hablando de una película de Pixar. O sea, para empezar, Pixar, las nuevas películas que va sacando es toda una expectativa que genera en el público porque todos sabemos que el producto de Pixar es garantía. O sea, no solo porque es parte de Disney y sus historias, sino porque Pixar pues tiene una calidad suprema, entonces no te van a dar basura y creo que la Liga de la Justicia no tiene ese control de calidad. Sí, claro, nada más la Liga de la Justicia esperaba llegar a $110 millones, no lo logró, quedó en 96. No es totalmente un fracaso, pero sí es muy poco, o sea, no es bueno tampoco para ellos. Si Coco llega a los $60 millones, está perfecto, ¿no? Cumple las expectativas y puede llegar hasta generar mucho más dinero. ¿Qué pasa ahorita y qué es lo que se está diciendo en los medios? Que la salida del director de Pixar, de John Lasseter, podría generar algún, ¿cómo se diría? Desajuste. Sí. En las finanzas. Exacto. Pues sí, bueno, podría romperle el ritmo a Coco. Es lo que algunos estaban diciendo. Sin embargo, yo creo que no. Yo tampoco creo. Estaba leyendo algunos periódicos de Estados Unidos y ninguno dice que vaya a haber algún problema con Lasseter. Como que se salió
en un momento adecuado, pues. Además no sabemos bien qué hizo, o sea, dar abrazos no está mal. La gente luego interpreta las cosas muy extrañamente, o sea, si los empleados de Disney México se quejaran por los abrazos que se dan mutuamente, pues estaría gañón, porque aquí en México nos saludamos todos de besos y abrazos. Sí, o sea, está raro. No entiendo bien qué le pasó a ese señor y qué pasó con él. A menos de que haya algo que no sepamos en su conducta. Exacto. Se me hace muy raro que por unos abrazos pueda incomodar a tanta gente, pero en fin. ¿Quién sabe cómo les daba los abrazos? Exactamente, una rimón así como en el metro, no lo sabemos, pero decidió tomarse 6 meses para regresar y ser el líder que la compañía se merece. Lo que dijo algún representante por ahí de Disney es que agradecía mucho el candor de John Lasseter, quiere decir que a lo mejor no era tanto el problema y él decidió salirse antes de que pudiera afectar a su compañía. Puede ser. De que alguna muchachita incómoda se hubiera quejado de un abrazo. Pues ¿no? sí, no lo sabemos, pero en fin, hasta ahorita no ha pasado nada con, con la asistencia a Coco, ¿no? Esperemos que siga así, porque ha sido muy bonito ver cómo en Moscú, por ejemplo, se anunció la película, el metro de España estaba plagado de anuncios de Coco que, la verdad, gracias al arte de Pixar se veían espectaculares, ¿no? Todos esos colores mexicanos se veían increíbles. Y que además, o sea, se siente como mucho orgullo, digo, yo la verdad es que lo sentí porque si bien la vimos en época de muertos y la vimos en un cine mexicano y sabemos de qué nos están hablando, o sea, el pensar que en otras partes del mundo pueden tener este acercamiento a esa parte de nuestra cultura de una manera tan bonita y que además lo puedan adoptar en otros lugares del mundo, no literal la fiesta como tal, sino esta parte de recordar a los muertos, porque eso es universal. O sea, probablemente el juego de la muerte que tenemos los mexicanos, o el juego con la muerte, o las calaveritas, o las ¿no? calaveras y todo esto, no es universal, pero lo que sí es universal es que todos tenemos a nuestros muertos y el mensaje que tiene la película de no olvidarlos es precioso. Debo reconocer que a mí sí me entró una onda patriótica, patriotera, ¿no? Y sentimental al ver cómo se estrenaba Coco en otros lugares o cómo se promocionaba. Y también al ver Coco, la verdad me emocionó mucho. Yo llegué con pocas expectativas porque dije, híjole, no, van a hacer algo horrible. En fin, estaba yo muy aprensivo acerca de la tradición del Día de Muertos y la verdad es que salí muy a gusto. Evidentemente, para los detractores de la película, debo decir que no se trata de retratar la realidad tal cual, es una interpretación. Y creo que como una interpretación quedó muy bien y hace justicia a lo que son las tradiciones aquí en México. Bueno, la tradición del Día de Muertos en México. Insisto, no es un documental, no es para que digamos, ay, no, le falló en esto y no es exactamente así como celebramos. Pero a ver, si me empujas tantito, sí es una... es una reinterpretación muy bien hecha desde mi punto de vista, de una tradición muy importante para los mexicanos, pero que no está siendo maltratada, está tratada con mucho respeto, está mostrada desde un lugar que se nota en los detalles del tratamiento visual y del tratamiento del guión, que la persona que lo hizo, este director y su co-guionista y codirector, los dos se metieron en la cultura mexicana a ver los detalles que sostiene ciertas partes de la cultura. Y, por ejemplo, el libro de la vida que salió hace un par de años, que produjo Guillermo del Toro, que él sí es mexicano, la verdad es que a mí me parece que el tratamiento tiene cosas mucho más gringas, sí, en ciertos sentidos, que esta película. Y me gusta mucho el libro de la vida, no estoy diciendo que sea una mala película. El libro de la vida está bonito, es cierto, pero tiene un aire más como... Para comprar a los gringos. Para comprar a los gringos. Ajá. Y creo que no le fue tan bien, digo, habría que ver los números. No le fue tan bien porque incluso en México hay bastantes personas a las que yo les he comentado de la película y hay gente que ni la conoce ni sabe que existe. O sea, sí la recomiendo, sí es una buena película, pero la verdad es que yo del libro de la vida no salí en una reflexión sobre la vida y la muerte y mis antepasados y con el orgullo de que la gente que la haya visto sepa de México, y en esta sí. Oye, pusimos un comentario en permanencia involuntaria y mucha gente estuvo participando.
¿Quieres que...? Sí, vamos a leer, pero es que estaba pasando un avión y estaba yo muy contento porque todo estaba perfecto, el sonido está súper bien, estoy viendo aquí las gráficas cómo se están desplegando, va muy fluida la conversación, de pronto escuché un avión y ya me quería parar. Pero bueno, en fin, sigamos, vamos a Pero leer. es como si estuviéramos en vivo, Faust. Sí, ¿Qué claro. no te acuerdas? No, yo no sé. Pero bueno, entonces tenemos ahí los comentarios. ¿Puedes leerlos? Claro que sí. A ver, Hernández Eli dice, acá en Estados Unidos se estrenó hoy. Tengo boletos para mañana, ya te platicaré. Ere Moreno Saldívar, sí, Faust, porque recién perdí a mi papá y me queda mi abuela materna exactamente en las mismas condiciones que Coco. Imagínate mis emociones con esta entrañable película. Oh, qué triste, claro. Sí, pues sí, todos los que tenemos o tuvimos abuelitos ya en un estado de Alzheimer o como ya en una senectud muy avanzada, sentimos eso, ¿no? Yareli Chicle dice, sí, la verdad me gustó mucho el diseño de arte, la textura de la imagen, la música era muy nostálgica, la historia sí me pegó, aunque no lloré porque tengo atole en las venas, pero la verdad sí me gustó. Ok, muy bien, bueno, eso se vale también, ¿eh? Claro, dice Fernando Abraham Gómez, la verdad no le gustó o no la vio, no sé. Dice, oigan, ¿y les gustó Coco? Fue la pregunta que hiciste. Y Fernando Abraham Gómez dice que no le gustó. Ok, bueno. Luis pues, Enrique Serna dice, mucho. Guadalupe Martínez, el mensaje para los pequeños. Mi sobrino de 7 años se puso muy entusiasmado a poner la ofrenda para su familia. Personas que él no conoció, pero que es su raíz. De dónde él viene y el simbolismo de la madre dentro de las familias mexicanas. Ah, eso sí es importante comentar. Ahorita lo platicamos, igual échate un par de comentarios y ahorita seguimos con eso y abordamos el tema de la madre, el tema de la mamá. Aunque digan groserías. ¿Cómo? Dice Ignacio Izquierdo, pues sí, güey, ¿no? Ah, ya. Y Brenda Cabrera dice por 2 y Gaby Lica dice por 3. José Alberto manda un emoticón afirmando. Ciaray Oired Medel dice sí, carita feliz, muy bien. Miguel León Montejo sí. Brenda Rodríguez, estaba muy renuente a verla, pero al fin la vi, me encantó, lloré. Muy bonita aún, y cuando en lo personal no festejó el Día de Muertos. Creo que el mensaje va más allá de eso, es lo que estábamos diciendo ahorita, ¿no? Leo Trejo dice, sí, aún sigo llorando. Erin Chu hace así. Puso un emoticón de un perrito que hace así, que levanta su pulgar diciendo enhorabuena. Lucita de Bumbery dice, pues sí, Faust. Gabriela Montserrat Camacho González, mi tocaya. A mí me encantó cómo trataron el mensaje de que no hay familias perfectas, siempre será sano reconocer a esas personas por las cuales hoy gozamos de vida y la esperanza de reencontrarnos con los que amamos en esta vida. Ok, muy bien. Oye, vamos a hacer una pausa ahí para platicar acerca de la figura de la madre. Tú tenías, mucho que decir, yo también tengo que decir acerca de eso, pero tú estabas muy emocionada con respecto a ese tema. Bueno, pues me encanta, vuelvo a lo mismo, creo que los directores se tomaron el tiempo de preguntar, o sea, si no es que vivieron con una familia mexicana, por lo menos le preguntaron a los mexicanos cómo eran las familias mexicanas. Y estas familias mexicanas, todos lo sabemos, todos los mexicanos sabemos que son un matriarcado, ¿no? La palabra de la madre, la palabra de la abuela, es la que rige el lugar, ¿no? Claro. O sea, la mamá dice y el papá piensa que manda, pero en realidad es la mamá la que tiene la última palabra. Y bueno, no sé si toda la gente mexicana, pero yo, por ejemplo, en mi familia a las abuelas y a las bisabuelas se les dice mamá, ¿no? La mamá Chenta, la mamá, en este caso Imelda, ¿no? Entonces creo que ese detalle es hermoso porque yo pude sentirme completamente identificada, saber que a las abuelas, aunque no sean tus mamás, les dices mamás, ¿no? Sí, yo estaba un poco renuente a la película, como les decía, pero en el momento que escuché que les decían mamá a la abuela y a la bisabuela, dije, claro, ya hicieron un buen trabajo porque me llegó sentimentalmente y me acordé de mi infancia. Yo también, en la familia de mi madre, había varias abuelitas ahí que les decían mamá. Sí, igual. ¿No? Se acostumbraba. Que eso está muy bonito. Escuché por ahí, más bien leí por ahí en redes sociales algunos comentarios acerca de la profundidad de la investigación y a mí me parece que, si no es un tratado acerca del Día de Muertos, sí, como bien dices,
investigaron bastante, o sea, y lo hicieron bien, ¿no? Ese detalle de saber que a las abuelas les dicen mamás y poderlo plasmar en la película no es cualquier cosa, o sea, no es tan sencillo que lo caches, ¿no? Claro, que lo entiendas. Claro, y hay otros, como por ejemplo la chancla. O sea, la chancla de la abuela, la chancla de la mamá. Díganme ustedes a qué niño no le dio su abuela o su mamá un chanclazo cuando eran niños. Claro, Digo, claro. obviamente respetamos esto de la no violencia intrafamiliar, pero es algo muy típico, ¿no? O por lo menos una amenaza del chanclazo recibiste alguna vez en tu vida, ¿no? Y el otro detalle hermoso, porque yo cuando escribo historias y pues, si te fijas en la calle, la mujer mexicana, aquella que trabaja en un puesto de quesadillas, o tu abuelita cuando está en su casa, o yo qué sé, o sea, siempre traen un mandil de cuadritos, azul cielo, rosa clarito o amarillo canario. Sí, dime si no. No, totalmente. Y entonces, ese detalle, la chancla, el delantal que todas nuestras abuelas y mamás han usado alguna vez en la vida, está ahí también. Y la verdad es que son detallitos que te van metiendo en la película y sabes que son cosas que pasan. Mira, cuando iban a sacar Cars, yo tuve la oportunidad de ir a los estudios Pixar y platicar con John Lasseter y con varias personas de ahí involucradas en la producción de la película. Y era muy interesante que John Lasseter siempre estaba buscando historias que conectaran emocionalmente a través de ciertos detalles. Por ejemplo, el detalle de los juguetes en Toy Story, ¿no? ¿Qué pasa cuando los juguetes nadie los ve? Claro. Y cómo te relacionas con ellos, ¿no? Y cómo tienes que crecer y los tienes que abandonar. Por ejemplo, en el caso de Cars se trataba de un viaje familiar que muchas personas en Estados Unidos realizaban a través de la Ruta 66 y de pronto esa ruta se quedó olvidada, ¿no? Entonces eran detalles que impactaban de alguna manera y muy sutil en el público, ¿no? En las personas que lo ven y lo transmiten de tal manera que uno, aunque no viva en Estados Unidos y no sepa qué es la Ruta 66, pues quedas enganchado con la película. Y aquí hacen lo mismo con el tema de los Días de Muertos, el tema de las abuelitas, de las mamás y la relación que hay con la figura materna en esta cultura. Claro, y la puesta del altar, o sea, como todo este ritual, y además el panteón, ¿no? Claro. O sea, el panteón en Día de Muertos en México es el lugar que se transforma. Yo hace unos años tuve una experiencia muy interesante en Juchitán, en Oaxaca, porque fui a filmar una película y la película se llamaba Muerte, Cuídame, o sea, hablando de muerte. Y se llevaba a cabo una parte de la historia en el panteón, o más bien gran parte de la historia se llevaba a cabo en un panteón, en el panteón de Juchitán, que si no lo conocen, busquen fotos en internet porque es una cosa impresionante. O sea, los juchitecas piensan o viven su cultura como que cuando se muere la gente y los entierran en el panteón, hacen una reproducción de sus casas. Okay. O en miniatura o en chiquito o en la casa que a la persona muerta le hubiera gustado habitar, pues. Okay. Entonces, las tumbas son casitas. Y tú entras al panteón y pues eso, o sea, es como si estuvieras en una mini ciudad llena de tumbas en forma de casas. ¡Qué loco! Lo cual estaba impresionante, pero entonces yo quería ir a medir unas cosas porque tenía que poner unos props ahí y yo iba como a las 5 de la tarde sola y la señora que me vendió las flores, porque fui a llevarles unas flores a las tumbas a donde iba a sacar las medidas, me dijo, mija, pero no vayas a esta hora sola porque ahorita no hay nadie. O sea, y es como, me recordó mucho este momento porque es como el Día de Muertos, los panteones verdaderamente están vivos, porque la gente viva visita a estos muertos que se supone que vienen, ¿no? Además, interesante también que los panteones mexicanos, o en su gran mayoría, son caóticos, ¿no? O sea, a veces las tumbas están muy amontonadas, a veces tienen un poquito de más espacio, pero en general se siente como una especie de desorden. En Estados Unidos, en las películas, siempre ves las tumbas ordenaditas, claro, ¿no? Y aquí todos son un despapalle. No, hombre, si ves videos del Panteón de Juchitán el Día de Muertos, o sea, te mueres. Porque de verdad llevan mariachis, están encima de las tumbas, camina la gente o sea, para poder meter un féretro a veces en donde te toca, así casi que lo tienen que volar, así como en mudanza del Distrito Federal, porque
porque cuesta trabajo, o sea, están muy intrincados los pasillos y así. Y de hecho sí es un lugar peligroso de noche. No, bueno. El Panteón de Juchitán. Y varios panteones en general, Ajá, ¿no? sí. Porque hay mucha gente que se mete a robar algo. ¿No? O se meten a hacer otras cosas. Sí, también cosas horribles que no Pero se pueden decir. Que no vamos a hablar ahorita de eso porque estamos hablando de algo hermoso que es Coco. Oigan, para quienes no nos están viendo, porque mucha gente nos escucha por podcast, bueno, el gato productor está aquí en la mesa y está dando latas de hace rato. Está muy inquieto. Está muy inquieto, sí, para quienes nos están viendo, bueno, pues ya se han dado cuenta que anda rondando y quiere cariño, quiere amor a la fuerza. Este muchacho. ¿Podemos seguir con los mensajes ahí en el grupo de permanencia involuntaria? Dice Blanca Ángeles, ayer la estrenaron aquí en Estados Unidos, el corto de Frozen, horrible. Concuerdo contigo, Blanca. Y Coco tiene sus buenos momentos, pero es muy predecible. Escuchar La Llorona me erizó la piel. Ese es muy bonito, Llorona. El tema de La Llorona que aparece en Coco es muy bonito. Sin embargo, mi favorito sigue siendo el de Eugenia León, en otro corto también, que se me olvidó cómo se llama. Hasta los huesos. Ándale, exactamente. Ajá. Sí, para mí también, creo que obviamente tomaron en cuenta el corto de Hasta los huesos, que creo que lo dirigió, no sé si Carlos Carrera. A ver, ahorita vemos. O algún alumno de él. Pero este corto de Hasta los huesos justamente pone una Catrina fumando, ¿sí? ¿O no? No me acuerdo. Bueno, ponen una No Catrina con ojos, con los labios rojos y muy sexy cantando Llorona y la canta Eugenia León. Y la verdad es que es hermosa esa escena y creo que sí se inspiraron, si no es que es un claro homenaje a este corto de Hasta los huesos. Oye, por cierto, bueno, Roberto Francisco Ponce, colaborador de este programa, mi hermano también, tuvo la oportunidad de ir al Cutout Festival. ¿Qué es el Cutout Festival? Es un festival de animación que tuvo lugar en Querétaro y estuvo ahí uno de los animadores de Pixar, precisamente uno de los animadores de Coco, ¿no? Entonces él ya fuera de este programa nos había contado toda la experiencia, ¿no? Y estaba fascinado porque también platicó acerca de los procesos de producción y estuvo investigando mucho y quedó fascinado con la manera en que se hacen las cosas allá en Pixar. Pues cómo no. Bueno, ahí tenemos una colaboración de él por ahí en audio, pero desgraciadamente si ustedes nos están viendo no la van a escuchar en el podcast. Así que vean el podcast. Exactamente, entonces descárguenlo y por si quieren escuchar ahí lo que nos tiene que decir, porque hay un par de detalles importantes. Porque, bueno, saben que el personaje, bueno, uno de los personajes principales, como Ernesto de la Cruz, ¿no? Tiene algunos guiños a artistas mexicanos. Claro. ¿No? En la película muchos dijeron Jorge Negrete, Pedro Infante, es lo primero que nos suena, pero hay otro artista mexicano ahí sobre el cual se inspiraron y además un artista que no es mexicano, ¿no? Y además el artista mexicano del que está hablando Fausto, según lo que nos contó Roberto, sigue vivo. Entonces, pues escuchen a Roberto para que sepan. Exactamente. Bueno, el animador del cortometraje de Hasta los huesos es René Castillo, no sé si sea alumno de exacto, no sé si sea alumno de quién dijiste, de Carlos Carrera. No lo sé, pero bueno, el director de el corto animado Hasta los huesos es René Castillo e insisto, es una de las versiones más bonitas de La Llorona que he escuchado. Sí, yo también. Y además, bueno, claro, en estos videos bueno, lo que nos enseñó Roberto sobre su visita al Cutout Fest y lo que le contó este hombre de Pixar hacían una comparación de las canciones y cómo iban animando, etcétera. Yo hace muchos años vi, y seguramente lo podrán encontrar en YouTube si lo buscan, la manera en la que doblan sus películas. De hecho hay un nuevo video, porque yo hace muchos años lo vi con El Jorobado de Notre Dame, pero ahora que salió Moana hicieron lo mismo, de cómo eso es la calidad Disney, o sea, escogen a las personas que van a doblar las voces o las canciones que tengan exactamente la misma tesitura de voz. No importa si es hindú, no importa si es italiano, o sea, parece que está cantando la misma persona en 15 idiomas diferentes. Entonces, es muy impresionante verlo porque de verdad, o sea, te ponen ahí el idioma, pero tú piensas que está cantando la misma persona. Wow. Ajá. Bueno, exacto, es que los procesos de producción en Estados Unidos son impresionantes. Cuando yo tuve la oportunidad de ir a Pixar, perdón que lo repita, pero sí, no puedo olvidar ese momento, la verdad es que estuvo genial y fue muy emocionante, pero me enseñaron cómo era el proceso de producción de Cars, entonces
fueron unos scouts ahí, unas personas a hacer el reconocimiento de la Ruta 66 y del pueblo sobre el cual se iban a basar. Tomaron muchas fotografías de todo, de las gasolineras, de los locales, de coches abandonados, de locales cerrados, locales abiertos, de casas, ¿no? De cómo es el pueblo. Se acercaron es decir, si había un restaurante por ahí, bueno, se acercaron a los vidrios, a las chapas de las puertas, a ver cómo estaba deteriorada la pintura, ¿no? Y después de eso se lo daban a los artistas. Entonces los artistas trataban de encontrar materiales y pinturas que fueran similares a lo que habían visto en las fotografías, ¿no? Para poderlas reproducir. Tal cual, o sea, además de que ya tenían la foto, o sea, no se llevaron una puerta de ahí del lugar, sino fueron a un lugar, o sea, consiguieron una puerta, estoy exagerando, pero consiguieron una puerta, ¿no? Ok, ¿cómo podemos reproducir eso? Pues el óxido, los colores, entonces hacen como una especie de muestrario de colores y de texturas. Claro, es que lo que no hay que perder de vista cuando hablamos de animación es que estás creando un mundo de cero. O sea, si tú tienes un actor parado aquí, con los cuadros aquí atrás y la pared, ya tienes el espacio y la persona que te va a transmitir con su actuación la personalidad del personaje que esté tratando de interpretar, ¿no? Y el espacio tiene una textura, no sé, todo esto ya está ahí. Pero cuando estás hablando de animación, todo está creado de la nada. Claro. Entonces, cada una de esas texturas, cada una de esas puertas, cada una de esas expresiones, cada momento de actuación del personaje está creado. O sea, claro. No le puedes pedir al actor, a ver, ahora házmelo un poquito más serio. Tú tienes que generar esa seriedad, tú tienes que generar ese cambio de actitud en el personaje. Entonces, por eso es tan difícil hacerlo y tan magnífico ver la perfección que tiene Pixar al hacerlo. Claro, insisto, lo de la puerta que les dije, estoy exagerando, pero sí, después de tomar las fotografías, ellos hacen un muestrario de texturas y de colores, que eso es muy interesante. Inclusive, bueno, ese muestrario lo pueden hacer con las mismas fotos que sacan o encuentran materiales que tienen a la mano, que compran para ver cómo pueden emular esa misma calidad, ¿no? Porque tienen que poderlo reproducir en la computadora posteriormente, ¿no? ¿Qué nos dicen por ahí los muchachos de permanencia involuntaria? Los muchachos de permanencia involuntaria, dice Isayani Rebolledo, la amé. Kika y Beta SB es hermosa, no pude dejar de llorar. La estética, la música, una película realmente entrañable. Edgar Meritano, mucho. O sea que le gustó mucho. Un saludo al doctor Meritano. al genio del mal. Al genio del mal, que ojalá alguna vez vuelva a venir aquí, porque se nos fue a Puebla, pero regresará. Espero que regrese un día, por lo menos aquí, que participe en algún programa de aquí de permanencia involuntaria. Sí. Abe Summers, me encantó. Tilectic Mixtly, hermosa. Paola G. Calderón tiene un emoticón de un gordito llorando. Mariberu Cortés de Su, sí, encantadora y hermosa. César Augusto Rejón Vermont, me encantó mi estimado Faust. Brenda Cabrera, la amé de principio a fin, mi Faust. Magenta Sánchez, sí, aunque la han atacado muchísimo, no sé qué esperaban de una película infantil. Creo que aparte de que retratan chido la tradición, lo que nos toca a todos es la pérdida. Todos hemos perdido a alguien a quien tratamos a toda costa de no olvidar. Aquí debo decir que a José Noé Mercado, uno de nuestros colaboradores que ustedes conocen bien, no le gustó para nada la película, la terminó odiando. Y creo que lo que no le gustó, según lo que nos contó, ¿te acuerdas? Hace un par de semanas, era acerca del folclore. Como que a él no le gusta esa parte, bueno, no le gusta ver retratada esa parte del folclore mexicano hacia el mundo, ¿no? No sé ahí qué le llegó también a José Noé. Me hubiera gustado que pudiera estar aquí, pero es su cumpleaños. Ustedes están viendo este programa en jueves y el cumpleaños de José Noé fue el día de ayer. O sea, el miércoles. ¡Feliz cumpleaños, José Noé! Sí, exactamente. Pero bueno, él no le gustó y estaba bastante enojado, como que le había parecido cursi, le había parecido, pues sí, ahí chafa, un folclore ahí feo, ¿no? No es fan, insisto, del folclore, él nos había comentado. José Noé es muchísimo más acerca de una cultura pop que es más universal, ¿no? Un poco más global. Yo no recuerdo haber platicado de Coco con él, así que espero verlo pronto para que me diga qué pasó.
Digo, Porque también tenía que ver algo con la música y los músicos que firmaron un contrato y no sé qué. Yo no leí bien esa historia. bueno, él puso un post acerca de que había algunos músicos que participaron en la banda sonora, no me acuerdo en qué parte, y resulta que se les pagó muy poquito y ni siquiera aparecen en los créditos. Y además había una historia ahí interesante porque pedían a músicos que supieran leer partitura, entonces muchos se acercaron y digamos que en redes sociales se burlaron de ellos porque no pudieron participar porque no saben leer partitura. Entonces, pero llegaron unos músicos que sí sabían leer, desgraciadamente lo que no leyeron bien fue el contrato, entonces les pagaron un poquito y no estaban sus créditos en la película. No sé exactamente cómo fue todo, pero en términos generales, así como se los cuento, fue, pero había más allá de eso, ¿no? Sí, suena feo que no hayan podido leer bien el contrato o que no hayan tenido el interés de leerlo, y quizá también un poco esta parte de, ay, voy a participar en una película de Disney, y les ganó la emoción y a lo mejor se les fueron las cabras y bueno, se los chamaquearon. ¿Qué más dice por ahí la gente? Yasdira Reyes, me encantó, muy bien hecha. Gaba Tapia, es maravillosa, un gran trabajo. Lucy Leré, hermosa, la verdad sí esperaba ese toque Disney que te hace conmover hasta las lágrimas. Pablo Rebelde, la verdad iba en plan super chairo, con bajas expectativas, pero terminé amándola. Fue algo como, malditos gringos, usando nuestros estereotipos para hacernos llorar. Sinceramente, lo único que no me terminó de convencer fue la ciudad de los muertos. Era toda una metrópolis a comparación de la ciudad de los vivos. O sea, el pueblito imaginario mexicano. Pero en general me encantó. Aún no entiendo por qué Pixar se fijó en México para un filme. La verdad, me gustaría saber cómo la recibieron o qué ideas se llevaron de México en otros países. Bueno, pues apenas la están viendo. Ahora, es un México rural. Yo espero también que en otras partes del mundo entiendan que es un pueblito, como en Rusia hay pueblos así, en Francia también hay pueblos pequeños sumamente rurales que no tienen nada que ver con los parisinos, por ejemplo. En Estados Unidos ir a una ciudad pequeña o a un pueblo pequeño de granjeros, pues tampoco es lo mismo que ir a Houston de compras, ¿no? Ni la gente de Houston se parece, ni siquiera se parecen a los de Nueva York, pero menos se parecen a un Estados Unidos rural que no vemos en las películas y que no conocemos, pero también este tipo de lugares existen. Entonces me parecería muy raro que pensaran que en México todos nos vestimos así, ¿no? O usamos chanclas. Yo espero que no, me daría miedo, pero pues bueno. Esperemos que no, y sí, pues no, ni modo, pero lo que sí, o sea, yo puedo comparar mucho, por ejemplo, la cultura mexicana con la cultura hindú. Me parece que son en ciertos sentidos parecidas. Y creo que así como esta historia le puede llegar desde a un parisino hasta un australiano, me parece que una historia que trata el mismo tema, que justamente como lo decía alguien antes, es la pérdida de un ser querido al que no quieres olvidar y que no quieres que desaparezca en el olvido, y que tú tampoco quieres verte en esa situación eventualmente después de morir, ¿no? Claro. O sea, da mucha pena el pensar en que en algún momento toda la gente que conociste te va a olvidar y entonces te vas a ir a otro lugar, ¿no? Claro. Entonces, o sea, yo creo que eso, en ese sentido, en la cultura, o sea, si nos presentaran una historia de hindús vestidos con saris y con sus vestimentas típicas en sus lugares de los muertos, nosotros perfectamente podríamos adoptarla y entenderla, ¿no? Y llorar con ella. Claro, totalmente. Y en cuanto a por qué Disney se fijó en México, bueno, pues porque la riqueza y los colores y la historia es preciosa, ¿no? Y la tradición impacta, ¿no? Claro. Cuando la gente se empieza a dar cuenta de lo que es esa tradición, sí les llama mucho la atención, pero lleva mucho tiempo la tradición saliendo del país. Antes de James Bond ya empezaba a ocurrir que la gente empezaba a ver a las Catrinas y empezaban a llamar la atención en Italia, por ejemplo. Es decir, gente que venía aquí a México veía, ¿no?, la tradición, se regresaban a su país y la contaban y poco a poco se fue ahí expandiendo. Con James Bond evidentemente se hizo un poquito más evidente, o mucho más evidente, ¿no? Entonces ahora, bueno, pues le tocó Coco. Y el The Book of Life, por ejemplo, fue un antecedente. No, claro, pero aparte, o sea, toca esta otra parte que es también otra tradición mexicana, que es el árbol de la vida, ¿no? Y
Ay, ya se me ¿Cuál? olvidó. El árbol de la vida, como, perdón. Sí, esta figura del árbol de la vida que está representado como una escultura en ciertas culturas aquí mexicanas. Ah, sí. Ujú. Ya sí, ah, sí, ¿en serio? Pero O sea, además... o sea, hay algunas culturas mexicanas que tienen un árbol de la vida Sí, aquí en México. sí, Ok. sí. Es el árbol de la vida o el árbol de la muerte, pero es un árbol. Y aquí también en esta película, Coco, pues están evidentemente una tradición oaxaqueña que ahorita nos vas a decir qué onda con ella, son los alebrijes, ¿no? Sí, pero o sea, lo que pasa es que teníamos una discusión, Monse y yo, acerca de que si los alebrijes eran parte de la tradición del Día de Muertos. Le dije que no, los alebrijes los inventó un artesano por ahí o un diseñador, no me acuerdo bien la historia, pero sé que fueron producto de una cuestión artesanal y no de una tradición ancestral, ¿no? Ajá, pero lo bonito es que se retoma a partir de una cosa que es un poco como el nahual, ¿no? O Sí, sea, es una combinación ahí entre el nahual de algunas culturas, bueno, principalmente de los aztecas o de las culturas que hablaban náhuatl, ¿no? Y se mezcla ahí con la parte del alebrije, que está bonito, sí. sí, porque entonces son estos espíritus guardianes que acompañan a la gente hacia este lugar de la muerte y que además, o sea, se vuelven, pues son como animales míticos. Pero, por ejemplo, Pepita, que es un gato, en el mundo de los muertos es un felino feroz, ¿no? Claro, totalmente. Entonces es como esta traspolación de cuál es tu animal, tu animal guardián, o como sería en las crónicas de Narnia, aquel animal que te va a acompañar, ¿no? El animal que los va a acompañar, bueno, ahí el león se los acompaña, pero el león, bueno, en las crónicas de, sí, está bien, nada más en las crónicas de Narnia, sí, C.S. Lewis era mucho más, más bíblico, y entonces el león es el espíritu de Jesús que los va acompañando y los va guiando, pero sí, está representado a través de un animal, que es el león. Ok, o por ejemplo, ¿cuál es otra historia? No me acuerdo, que los niños tenían que encontrar como su animal guardián y se iban transformando, no sé si era la brújula dorada. Ah, la brújula dorada, Ajá, claro, sí, sí. sí, digo, sí, la brújula dorada, ahorita no me preguntes más porque no te voy a saber contestar de todo lo que vi en la brújula dorada, la vi hace muchísimo tiempo y compré los libros y nunca los leí, pero sí, ahí había un uso muy interesante acerca de los animales, ¿no? En la narrativa y en el desarrollo de la personalidad. Entonces, ajá, perdón. Perdón, no, nada más rápido, The Book of Life, el libro de la vida, recaudó en su primer fin de semana 17 millones de dólares, o sea, prácticamente nada, sí fue bastante Bajo. pobre, sí, real. Y al final 99 millones de dólares más o menos, que pues sí es nada. En términos de Hollywood es nada, pues así es muchísimo dinero, pero pues bueno. Que me den en fin. tantito si no es nada. Exactamente, bueno, perdón, sigue, Monse. No, nada, o sea, como un poco retomar esta parte de como en muchas tradiciones, o sea, sí se tiene, e incluso los egipcios, esta idea de cómo un animal te acompaña en esta transición entre la vida y la muerte y te lleva a buen puerto del otro lado, ¿no? Dante es la representación de esto y es un xoloscuincle que además me parece interesante que se llame Dante, ¿no? Porque, sí, claro. porque además, pues no sé si es un guiño a propósito o no, pero recordemos sí. A la Divina Comedia de Dante Alighieri, en la cual pues este hombre va recorriendo los círculos del infierno y entra también al purgatorio y luego va al cielo. Claro. Pero bueno. No, está bien, está interesante. Yo creo que Dante sí, yo creo que sí fue algo hecho a propósito, vamos. ¿Qué nos dice la gente por ahí? Sauda de Bárcena dice que la película está hermosa. Sofía Mosqueda, que ya fue 2 veces. José de la Vega, a mí me encantó. Desde el comercial de Esto es México estaba con los sentimientos a todo lo que daban. Lo que me parece fascinante es los distintos mensajes que tiene para personas en distintas edades. Los niños salen deseando poner ofrendas y preguntar por nuestros antepasados. Y yo recordaba a mis familiares que se han ido, entonces estaba a moco tendido. Mira, qué bonito, ¿no? La parte de los niños que salen, oye, ¿quién fue mi abuelito? ¿A qué se dedicaba? ¿No? A lo mejor estas ganas de pintar que tengo es porque mi tatarabuelo era pintor, ¿no? Claro, claro. Carla B. Enríquez dice, exacto, mi hija salió diciendo que nunca dejará de poner la foto de mamá, bisabuela en la ofrenda. Y si yo con la lagrimita a punto de salir porque recuerdas a esos seres que ya no están.
Mario Cuestas, hermosa, así de simple. Mario Cuestas, ¿va a haber programa al respecto? Estaba viéndolo. Espero que lo estés viendo. Rubén Salguero L, me gustó mucho. Gela López, mucho. Gerardo Ruiz Esparza Saldaña, sí, eché la lagrimita, pero la visión mocha de México no me encantó, del parque temático. O sea, visión mocha de parque temático, ¿te refieres a qué? ¿A los colores y que de pronto, o sea, la forma en que se retrata el inframundo o a qué te refieres? Digo, ya no nos lo vas a poder decir porque no es en vivo, pero pues no sé, digo. Pero creo que, o sea, otra de las cosas que sí atinan a retratar en la película es un poco el sincretismo. Digo, evidentemente de pronto lo hacen agringado porque pues ponen una aduana y ponen un puente y bla, bla, bla. Pero sí existe esta fusión entre la cultura cristiana y la prehispánica. O sea, de pronto los puentes están sostenidos sobre pirámides, ¿no? Simplemente el hecho de tener a los animales como las guías, volvemos a lo mismo, creo que es algo que no tiene que ver con la mochez, sino con otra cultura completamente... Sí, digo, finalmente son visiones religiosas, ¿no? No puedes hacerlo a un lado, ¿me explico? Lo que pasa es de que ahorita está, bueno, es poco popular decir que alguien es religioso, o que te gusta la religión, o que te interesa la religión, ¿no? Pero al final es parte de la cultura mexicana también, ¿no? Claro, totalmente. Luego dice, Edgar Domínguez, no la he visto, jaja, ¿me pierdo de algo bueno? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, pues díganle. Antonio Zamorano Castro, chillé mi Faust, chillé harto, soy una mariquita. Carla B. Enríquez, harto, es muy bella, a punto de salir la lagrimita, ¿te toca el alma? Yo como muchos le decía mamá a mi abuela. Claro. Apolo DMT es buena. Carlos Campos me encantó, pero acentúa el dolor y la consternación por mi admiradísimo John Lasseter. Antonio Zamorano Castro y Pedro Infante es malo. Bueno, Ernesto de la Cruz, sí, tiene ahí eso. Pues nos recuerda a Pedro Infante. Interesante porque como vimos o como lo platicamos, hay otro cantante mexicano por ahí que está presente y a la vez nadie lo... Pues no lo vimos en su momento, ¿no? Pero bueno, eso es la colaboración de Roberto Francisco Ponce, en fin. Que si no descargaron el podcast en audio, pues no la escucharon. No van a saber no la van a escuchar. a qué cantante mexicano nos referimos. Que sigue vivo, no es Pedro Infante. Julio Sandoval, me fascinó. Si vas a hablar de Coco mañana, invítame. Abrazo. Julio, pues un abrazo. Abrazo. Lo siento. Katina Esparza, me encantó. Me recordó a mi papá que falleció en abril y lloré a mares. Me gustó como nos retrató. Carlos Odd, mucho, es una gran película, mucho mejor que JL. Justice League. Justice League, pues yo creo. Sí, bueno, Justice League, híjole, me costó trabajo pronunciarlo. Justice League está no tan mala, tampoco tan buena, se me hace muy adolescente, pero me pareció pues una película de entretenimiento que está bien, a secas, no me emocionó. Está mucho mejor que Batman contra Superman y está mejor incluso creo que El Hombre de Acero. Ok, yo no la he visto, no puedo decir nada. Cintia Toto Fonseca, sí me gustó. Daniel Cervantes, sí, fue muy buena película. Lando Gutiérrez, aguas con los spoilers que aquí mañana se estrena y muero por verla. No hemos dicho ningún spoiler, ¿verdad? Creo que no. Bueno, creo que ni siquiera dijimos de qué trataba, ¿no? La película, ¿o sí? Pues no hemos dicho ni de qué trata. No, pero bueno, trata de un niño. Ni siquiera hemos mencionado a Miguelito. Para quienes no sepan, es un niño que se llama Miguel, que desea ser músico, pero en su familia la tradición musical está prohibida y ya nos enteraremos por qué, ¿no? Y son zapateros. Además, exacto. Porque además, la familia de Miguel son zapateros. Porque por ahí escuché que además está inspirado el pueblo donde vive Miguel en Guanajuato. No sé si exactamente Guanajuato, podría ser León, pero bueno, es un pueblito típico mexicano. Un pueblo de Guanajuato. Con su kiosco, etc. Y seguimos sin decir spoilers, Juliana Trejo, sí me encantó. Mercedes Ruiz, sí es una película muy bonita que logra magníficamente de una manera muy respetuosa representar la cultura mexicana en un Día de Muertos, así como el arraigo a la familia y las tradiciones. Eso, viniendo de otro país, es excelente. Porque ya estamos hartos de ser los narcos, los maleantes y los sucios, etc. Coco, muy bien. También eso es un punto interesante. Tampoco podemos estar proyectando todo el tiempo la imagen de que hay problemas, de que hay inseguridad, de que hay narcotráfico. Es decir, sí lo hay,
pero también hay otras cosas, ¿no? Sí. El mundo es mucho más complejo, vamos. Pero un poco creo que tiene razón y concuerdo con Mercedes, que de pronto, o sea, lo que exportamos, las historias que estamos exportando al mundo los mexicanos son estas historias tremendas y terribles que evidentemente ocurren en México y son parte de nuestro entramado social, desgraciadamente, en la actualidad, pero que también podemos transmitir otras cosas hermosas que pasan todo el tiempo aquí en México, ¿no? No solo somos esos, somos otras muchas cosas, además de estas tradiciones, también tenemos historias hermosas en México y creo que el ir cambiando lo que contamos de nosotros mismos nos va a ir cambiando a nosotros, ¿no? Oye, antes de que se nos acabe el tiempo, a ver, ¿dónde te pueden seguir a ti? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué estás haciendo? Bueno, pues me pueden seguir en Twitter, en Bonbonfil, en @Bonbonfil, y en Facebook, en Montserrat Pérez Bonfil. Y tienes una página ahí de fans, ¿no? De fans, sí, es una página... de Facebook, con Exacto. 40 fans, pero bueno. Pero ahí va. muy consistentes esos muchachos, ¿no? Exacto. Ok, perdón, unos cuantos mensajes más y ya para despedirnos. Sí, Ahí. es que son un montón. Son bueno, hay muchas... mucha gente a la que le gusta, voy a buscar. Mira, Ignacio Navarro dice, sí, mucho, lloré, cubrió la cuota, sin embargo, al paso de las semanas sí está mona, pero tampoco para que sea la película que marcó mi vida. Ya me pasó el furor y una película la veo solo una vez. Bueno, está bien, muy Georgina bueno, pues. Ramos, hoy estrenó en Estados Unidos, me súper encantó, saludos Paus. Alma Mejía, está bien hecha, aunque predecible, creo que sí me gustó. No sé si tan predecible, pero bueno, en fin, y que un par más y ya nos despedimos. Ok, Jimmy Fields dice, apenas la van a estrenar en los Estados Unidos, Faust. Mayrani Ocotero, me encantó. Gabriela Hernández, hermosa. Aurea M. López, estuvo muy buena, pero la música no me terminó de gustar. Ah, eso es un tema importante, sí, como que la música tampoco me emocionó tanto, eso es cierto, tampoco. Y miren que, como decía hace rato, Disney es un maestro para esta onda de la música, y sí, fue un tema, la canción que canta De la Crucito en el concurso con Héctor. Ay, además no hemos hablado de Gael García Bernal. No, bueno, es uno de los personajes ahí, está bien, está interesante, no se escucha bien, yo la vi en inglés, tú también la viste en inglés. Yo la veo en inglés. Uh-huh. Y Gael García interpreta uno de los personajes y lo hace bastante bien, está interesante. Sí. Pero la música sí no fue uno de sus fuertes y es una película musical, entonces sí tampoco me emocionó. La melodía de Natalia Lafourcade, bueno, el tema de Natalia Lafourcade ahí, que ella canta. ¿Cuál es? Está buenísimo, pues es el principal. Pero ¿cómo va? No, bueno, pues no me acuerdo, así como va, no sé, pero es el tema principal de Coco. Lo canta? No, es el tema principal de la película. Pensé que algún personaje lo cantaba. No. Y pues bueno, no sé, está sí, perfecto, no, la pero... música no es como que sales cantando, o sea, no es como que fuiste a ver el libro de la selva y cantas. Exacto, busca lo más vital. Búscalo, ¿no? O sea, no sales tarareando la canción. Entonces, o sea, incluso Frozen, ¿no? Sales muy emocionado, Moana, todas estas canciones, todas estas películas con música que están hechas para que te la grabes en la cabeza, pero no, Coco no fue uno de esos. Mira, Natalia Lafourcade canta Remember Me, o sea, Recuérdame, el tema principal. Ok. Y al parecer, digo, no sé si la compuso, pero creo que sí. Ah, ya, la que canta Coco con Héctor. Exactamente, sí. Ajá. Ándale, exactamente. Ok, ya me recordé. Oye, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Monse, por haber estado aquí en el programa. No, gracias a ustedes y a ti, Faust. Muchas gracias a todos los que escribieron en el grupo de Permanencia Involuntaria, a los que no están ahí. Únanse, es un grupo bonito, tiene vida propia, se comparten cosas que tienen que ver con lo que se trata en el programa, es decir, series de televisión, música, ¿no? Entretenimiento. Entonces se ha hecho un grupo bastante padre ahí. Sí. Muchísimas gracias a todos, nos escuchamos en el siguiente episodio de Permanencia Involuntaria. Gracias. Adiós.